Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El calor de la tarde pesaba sobre la ciudad, haciendo que las calles fueran sofocantes y bulliciosas. En un tranquilo barrio residencial, una pequeña multitud se había reunido en torno a una escena que cambiaría el curso del día. Un coche de policía, con la sirena apagada, bloqueaba parcialmente la carretera. Dentro, el aire acondicionado apenas lograba disimular la tensa atmósfera. De pie en la acera, Angela Thompson, una elegante mujer de unos 50 años, conversaba tranquilamente con un transeúnte cuando todo cambió. Sin previo aviso, un joven, impulsivo y arrogante oficial blanco, el agente Ryan Mitchell, se acercó, visiblemente irritado por lo que percibió como una resistencia pasiva. «Señora, debe seguirme», gritó agarrándola del brazo. Angela, sorprendida y ofendida, intentó protestar, pero si no hice nada. El agente, cegado por su ego y sus prejuicios, la abofeteó brutalmente para reafirmar su autoridad. La conmoción por la violencia hizo que la multitud se retirara, algunos grabando con sus teléfonos, otros impotentes ante la injusticia. El corazón de Angela latía con fuerza, no solo de dolor, sino también de humillación pública. Lo que el oficial, en su arrogancia, no comprendió era mucho más peligroso de lo que creía. Angela Thompson no era una mujer común y corriente. Era la madre del capitán James Mitchell, su superior directo en la policía, un hombre respetado por su integridad y rigor. Esa bofetada, ese gesto impulsivo y violento, acababa de desencadenar una cadena de acontecimientos cuyo desenlace iría mucho más allá de la simple disciplina policial. Una lección de respeto, poder y consecuencias estaba a punto de ser impuesta a todos, y especialmente a Ryan, quien, sin quererlo, había desatado una tormenta personal y profesional. La calle, habitualmente tranquila, se había convertido en escenario de un choque entre la arrogancia y la autoridad, entre el impulso y las consecuencias. Y Angela, aunque humillada, se mantuvo digna, sabiendo que la justicia siempre encontraría su camino. El teléfono del capitán James Mitchell vibró en su escritorio, interrumpiendo una reunión administrativa. El nombre de su madre apareció en la pantalla, acompañado de un breve mensaje de pánico. «Ryan me dio una bofetada. No hice nada». James sintió que le hervía la sangre. Conocía al agente Ryan Mitchell, el joven y arrogante policía que se había incorporado a su comisaría unos meses antes. Impulsivo, impaciente, siempre dispuesto a pasarse de la raya, pero jamás había imaginado que Ryan tendría el valor, o la estupidez, de tocar a su madre. Sin perder un segundo, James agarró su chaqueta y salió de la oficina. Cada paso resonaba por los pasillos de la comisaría, cargado de ira contenida. Afuera, encontró a su madre rodeada de vecinos conmocionados, aún conmocionados por el golpe. Angela, a pesar de la bofetada, mantuvo la compostura, pero el dolor se le notaba en el rostro. «Mamá», dijo James, tomándola suavemente de los hombros. «¿Estás bien?» Estoy bien, James», murmuró, intentando sonreír para tranquilizarlo. «Pero Ryan, se ha pasado». James se volvió hacia el oficial, que acababa de ser llamado al lugar por sus colegas. Ryan, sorprendido al ver llegar al capitán, intentó sonreír nerviosamente. «Capitán, fue». «Cállate», gruñó James, con la voz temblorosa de ira. «Acabas de golpear a mi madre, Ryan. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?» La multitud guardó silencio. El joven oficial bajó la mirada, dándose cuenta demasiado tarde de la gravedad de su acción. James, sin embargo, sabía que este incidente no quedaría impune. La bofetada no fue solo una afrenta personal, fue un insulto a la autoridad e integridad de la policía. Ese día, James Mitchell tomó una decisión: Ryan aprendería que toda acción tiene consecuencias, y no permitiría que esta humillación quedara impune. Pero había más que considerar además del castigo. Este caso corría el riesgo de exponer profundas grietas dentro del equipo, y James sabía que la situación podría descontrolarse rápidamente. La tensión en el aire era palpable. La aparente calma de su madre contrastaba marcadamente con la tormenta que azotaba el corazón de James.
¿La bofetada fue solo el principio? A la mañana siguiente, la comisaría estaba tensa. La noticia del incidente se había extendido rápidamente entre los compañeros. Algunos murmuraban entre ellos, impactados por la audacia de Ryan, mientras que otros se preguntaban cómo reaccionaría su capitán. James Mitchell, aparentemente impasible, llamó a Ryan a su oficina. El ambiente era denso, cada segundo parecía eterno. El joven oficial, nervioso, intentó justificar sus acciones, pero sus palabras parecieron caer en oídos sordos. Capitán, no pensé, solo quería, balbució Ryan, mientras sus ojos miraban a su alrededor. James levantó la mano, interrumpiéndolo limpiamente. Ryan, le pegaste a mi madre. Una mujer inocente y respetable que nunca hizo nada para merecer esto. Acabas de pasar una línea que no podrás borrar con disculpas. El capitán se levantó y caminó alrededor de su oficina, su mirada atravesando al joven policía. No te das cuenta del impacto de tus acciones. No solo en mí o en mi madre, en toda la brigada. Se supone que la policía debe proteger, no humillar. Y tú has traicionado esa misión. Ryan sintió un nudo en la garganta. Siempre había creído que su carrera se basaba en la autoridad y la obediencia estricta, pero ahora descubría que existía un código invisible, un respeto fundamental que acababa de pisotear. James respiró profundamente. Te doy una última oportunidad para redimirte. Escribirás un informe completo del incidente, te disculparás públicamente con mi madre y tomarás un curso de respeto y ética. Y créeme, Ryan, si descubro que mentiste o minimizaste los hechos, tu carrera estará acabada. Ryan asintió, incapaz de hablar. Finalmente comprendió la magnitud de su error. Pero James sabía que no era solo Ryan quien necesitaba aprender una lección. Toda la comisaría necesitaba reflexionar sobre lo sucedido y cómo los prejuicios podían destruir la confianza entre los policías y los ciudadanos. Afuera, Angela Thompson, su madre, observaba la escena con una mezcla de alivio y cansancio. Sabía que su hijo controlaba la situación, pero aún sentía la humillación del día anterior. Murmuró. James, gracias por defender lo que es correcto. James puso una mano sobre su hombro. Mamá, esto es solo el principio. Pero se hará justicia. Unos días después del incidente, comenzaron a circular rumores y vídeos de la bofetada en redes sociales. Las imágenes mostraban claramente a Ryan golpeando a Angela Thompson. Rápidamente, la etiqueta almohadilla justicia para Angela empezó a ganar fuerza. El ambiente en la comisaría era electrizante. Cada llamada, cada mensaje, parecía recordarle a James que este asunto ya no era solo interno, se estaba haciendo público. James convocó una reunión de emergencia con oficiales superiores. Sabía que el escuadrón debía actuar con rapidez para limitar los daños y demostrar que la policía se tomaba en serio las acusaciones de brutalidad y racismo. Tenemos un problema grave, dijo James con gravedad. El incidente con mi madre no es solo una afrenta personal. Es una señal de que debemos corregir de inmediato nuestras prácticas y comportamiento. Ryan, debes entender que tus acciones tienen repercusiones que van mucho más allá de ti. Ryan, sentado en un rincón, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cada mirada a su alrededor parecía juzgarlo. Los murmullos de sus colegas y las miradas de desaprobación hacían el ambiente casi insoportable. Para colmo, un periodista local contactó a la brigada para pedirle comentarios. El vídeo ya había circulado por toda la ciudad. James sabía que debía hablar públicamente, pero debía hacerlo con cautela. Frente a las cámaras, James habló. El incidente que involucró a uno de nuestros oficiales y a un ciudadano inocente es inaceptable. Nos tomamos este asunto muy en serio. El oficial en cuestión es objeto de una investigación interna y recibirá capacitación obligatoria sobre respeto ciudadano y ética profesional. Nos comprometemos a garantizar que se haga justicia. Mientras tanto, Ryan observaba, impotente y humillado, consciente de que su carrera podía verse arruinada en cuestión de días. El incidente ya había empañado su reputación y sembrado desconfianza en el equipo. En casa,
Angela intentaba recuperar algo de paz. Pero cada notificación en su teléfono, cada comentario en redes sociales, le recordaba la violencia que había sufrido y el poder de su hijo para hacer justicia. ¿Sabía que lo peor estaba por venir? La tormenta mediática apenas comenzaba y Ryan pronto comprendería que algunos errores son imposibles de borrar sin profundas consecuencias. A la mañana siguiente, Ryan Mitchell fue citado a la oficina disciplinaria. El aire era gélido y los rostros de los superiores reflejaban una gravedad que el joven oficial nunca antes había visto. Ryan, comenzó James Mitchell, sentado firmemente tras su escritorio, hemos revisado el vídeo, hablado con testigos y consultado a nuestro departamento legal. Lo que hiciste es intolerable. Ryan intentó balbucear una disculpa. Capitán, lo siento, no quise. James levantó la mano para interrumpirlo. Aquí no importan las intenciones. Una bofetada es una bofetada. Quedas suspendido sin sueldo durante 2 semanas. A tu regreso, recibirás una formación intensiva sobre respeto ciudadano y ética profesional. Si no la superas, serás despedido. El impacto de esas palabras golpeó a Ryan como un rayo. Por primera vez, comprendió que su prometedora carrera corría grave peligro. Pero lo que más lo perturbó fue la mirada de James. No una mirada de odio, sino una mirada llena de decepción y control. Afuera de la oficina, Angela, informada de las sanciones, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que se había hecho justicia en parte, pero comprendía que Ryan aún necesitaba comprender el alcance de sus acciones. Mientras tanto, toda la brigada observaba las consecuencias. Algunos colegas murmuraban sobre la lección que Ryan acababa de aprender, mientras que otros reflexionaban sobre su propio comportamiento. El incidente había sembrado una tensión duradera, pero también había servido de advertencia. Ningún oficial, sin importar su rango o valentía, estaba por encima de las normas de respeto y ética. Ryan, solo en su celda temporal, repasó cada acción del día anterior. La bofetada, la humillación, la ira del capitán, todo volvía a él en un bucle. Por primera vez, sintió un remordimiento genuino. Pero la pregunta persistía, ¿podría reparar el daño, o ya era demasiado tarde? A lo lejos, James observaba a su joven oficial con una mezcla de rigor y compasión. Sabía que la verdadera lección aún no había terminado. 2 semanas después, Ryan regresó a la comisaría, con la suspensión terminada, la mente apesadumbrada y el rostro marcado por la vergüenza. Sabía que cada mirada que lo dirigían lo juzgaba y que su reputación estaba seriamente dañada. James Mitchell lo hizo sentarse en su oficina. El capitán, habitualmente impasible, mostró una mezcla de firmeza y amabilidad. Ryan, has tenido tiempo para pensar. Ahora te toca demostrar que has aprendido la lección. Ryan asintió con la voz temblorosa. Capitán, ahora lo entiendo. Yo nunca debí haber golpeado a su madre. Estoy listo para aceptar todas las consecuencias y redimirme. James observó al joven durante un largo rato. Luego, lentamente, declaró. Tu suspensión y tu entrenamiento fueron solo el comienzo. Debes recuperar la confianza de tus colegas y, sobre todo, respetar a cada ciudadano con el que te encuentres. Será un largo camino, pero es la única manera de que permanezcas en esta profesión. En los días siguientes, Ryan participó en todas las sesiones de capacitación, esforzándose por comprender el impacto de sus prejuicios e impulsos. Incluso visitó organizaciones locales, donde conversó con personas que habían sido víctimas de la violencia policial y aprendió a escuchar, comprender y respetar. Angela, por su parte, recuperó algo de serenidad. Aunque la humillación quedó grabada en su memoria, vio a su hijo actuar con integridad y valentía, y supo que se había hecho justicia, no mediante la venganza, sino mediante el aprendizaje y la responsabilidad. Una mañana, mientras James observaba a la brigada en acción, Ryan se acercó y dijo humildemente: Capitán, gracias por darme la oportunidad de redimirme. Nunca lo olvidaré. James asintió. Nunca lo olvides, Ryan, cada acción tiene sus consecuencias. Pero cada error también es una oportunidad para mejorar.
La bofetada que desencadenó todo ese caos nunca sería olvidada, pero había sembrado una lección mucho más importante: el respeto, la justicia y la responsabilidad son los verdaderos fundamentos del poder y la autoridad. Y así, en esta pequeña brigada, la tormenta amainó, dando paso a una nueva era de conciencia e integridad.